Hemos estado entonces en el libro de Lucas. Como recordarán, habíamos parado por un tiempo por el periodo que estábamos pasando, pero la semana pasada el pastor Sergio reinició los estudios aquí en Lucas. Pues hoy continuamos en el capítulo 7, versículo 11 al versículo 17. Como recordarán, Jesús estaba volviéndose famoso. Él había hecho varios milagros de sanidades. Él había expulsado demonios. Él había mostrado su autoridad y su poder sobre la naturaleza cuando hace la obra milagrosa de la pesca, ¿verdad? La pesca milagrosa en el mar de Galilea. Él había mostrado su poder al limpiar de su enfermedad al leproso. Él había mostrado su poder en sanar a la suegra de Pedro. Él había mostrado su poder en sanidades de todo tipo, ¿verdad? Personas que llegaban y estaban conociendo ese poder de nuestro Señor Jesucristo, al punto que el Señor Jesús hubo un momento que les tuvo que decir que era necesario que también Él fuera a otras ciudades y que anunciara el Evangelio del Reino, porque para esto Él había sido enviado, si recuerdan, ¿verdad? El objetivo principal de Jesús era presentar el Evangelio, era que las personas conocieran y entendieran que Él venía, pero a rescatar a todos aquellos que se habían perdido por causa del pecado original en el Edén. Entonces Jesús está mostrando su poder en hacer milagros, y este relato que vamos a estar estudiando en esta mañana es precisamente el momento en que Jesús va a mostrar ante los ojos de sus discípulos y ante los ojos de multitudes de personas que hay un poder mayor todavía en Él, que es el poder de la resurrección. Él no había hecho todavía ningún milagro de resucitar a un muerto. Este es el momento en el cual Él va a mostrarle a estos discípulos y a toda esta gente el poder que Él tiene sobre la muerte. Vamos a buscar el pasaje en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Lucas 7, versículo 11 al 17. Nos dice lo siguiente Lucas: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo.
Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Este texto lo podemos dividir en tres partes. La primera parte es la parte donde vemos la compasión de Jesús mostrada a la viuda de Naín, en los versículos 11 al 13. La segunda parte es la parte donde Jesús muestra el poder sobre la muerte que Él tiene. Y en la tercera parte, y esa segunda parte la vemos en los versículos 14 y 15. Los versículos 16 y 17 nos muestran la tercera parte, que es el efecto que este evento produce, un efecto poderoso en las multitudes. Así que vamos a comenzar nuestro estudio viendo la primera parte, ¿verdad? La compasión de Jesús mostrada a la viuda de Naín. Y vamos a comenzar leyendo el primer versículo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. En el versículo 11, el versículo 11 comienza con la frase aconteció después. ¿Después de qué? Pues para saber de qué nos está hablando Lucas, si recordarán el pasaje que leímos, que estudiamos la semana pasada, en el pasaje ahí nos habla acerca de el milagro cuando Jesús sanó al siervo del centurión, ¿verdad? Ese pasaje lo encontramos del versículo 1 al versículo 10. Entonces, Lucas lo que nos está diciendo es que después de sanar al siervo del centurión, es que acontece esto que él va a narrarnos. Lo que Lucas nos está haciendo ver aquí es que los discípulos que estaban con el Señor Jesús le habían visto hacer muchos milagros, varios milagros. Ellos estaban ya familiarizados con los milagros que Jesús estaba haciendo, pero nunca habían visto un milagro de resucitar a una persona de entre los muertos. Este es el momento en el cual Jesús va a mostrarles a ellos su poder sobre la muerte. Esto fue impresionante para ellos. Ellos lo único que tenían era la historia de aquellos profetas como Elías y Eliseo, que habían resucitado a dos hijos de dos mujeres en aquel tiempo, a la viuda de Sarepta, que en ese caso fue Elías, que resucitó a su hijo, y a la mujer sunamita, que fue Eliseo, quien lo resucitó. Pues ellos tenían esa historia, se acordaban de todo eso, y eso había pasado aproximadamente unos 1000 años atrás. O sea, esto era algo para ellos impresionante, nunca antes visto para ellos, ¿verdad? Era el momento en que Dios nuevamente muestra su poder sobre la muerte, y lo hace a través del Señor Jesucristo. En los evangelios nosotros podemos ver que Jesucristo mostró este poder de resucitar a los muertos en 3 ocasiones.
La primera ocasión es esta que vemos aquí del hijo de la viuda de Naín. La otra ocasión fue la resurrección de la hija de Jairo. Y la otra fue la resurrección de Lázaro. De Lázaro. Pero parece ser que cronológicamente esta resurrección del hijo de la viuda de Naín fue la primera resurrección que él efectuaba. Entonces, como les decía, habían pasado aproximadamente 1000 años en la que tal vez ellos como pueblo judío recordaban la historia de Elías, ¿verdad? Y Eliseo, cuando ellos efectuaron ese milagro. Entonces, es algo impresionante que ellos van a ver en ese momento. Y dice Lucas, aconteció, dice después, que él iba a la ciudad que se llama Naín. Este lugar, Naín, no se menciona en ninguno de los otros, de cualquier otro pasaje de las Escrituras. Solamente aquí se menciona, así como el relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, que solamente Lucas lo relata. De los 4 evangelios, solo Lucas relata este evento. Los demás evangelios no nos dan este relato. Este lugar, como les decía, Naín, era una pequeña ciudad que estaba en la ladera norte del monte Hermón, o sea, unos 30 kilómetros de Capernaum. Y algo bien interesante es que Naín se encontraba aproximadamente a apenas 5 kilómetros del lugar donde había sido el lugar conocido como Sunem, donde Eliseo había resucitado al hijo de la Sunamita. 5 kilómetros. O sea, es la misma región, la región de Isaacar, la tierra de Isaacar, donde había sucedido esos milagros, y ahora nuevamente Dios muestra su poder aquí mismo en esta región, que era la provincia conocida como la provincia de Galilea. A la ciudad de Naín se llegaba por una subida bien pronunciada, muy pronunciada, y el camino al lugar a sus lados tenía unas cuevas. Y es que precisamente ahí era el lugar donde enterraban a sus muertos. Y es que en tiempos de Jesús, la costumbre era que las ciudades tuvieran sus cementerios fuera del perímetro de la ciudad. No es como hoy, que tenemos cementerios en todo el perímetro, o en el perímetro de la ciudad, ¿verdad? No es como en aquel tiempo. Aquí, pues, dentro de la ciudad, del perímetro de la ciudad, tenemos nuestros cementerios. Pero en ese caso no era así. Tenían que salir de la ciudad y enterrar a sus muertos. Y sigue diciendo Lucas, se iban con él muchos de sus discípulos, iban ahí a ese lugar, al lugar de Naín, con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de aquí, que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Vemos en los versículos 11 y 12 aquí que hay 2 grupos de personas totalmente distintas en actitud y esperanza. En primer lugar, vemos una
gran multitud, dice Lucas aquí, con Jesús y también a sus discípulos que venían e iban a entrar a la ciudad. Ellos seguramente irían platicando y lo más seguro que hasta gozosos de ir al lado de su maestro, ¿verdad? Pero luego en contraste vemos aquí otra gran multitud. Otra multitud, pero que iban llorando y con una gran tristeza. Que salían, esta gente iban saliendo, aquellos iban a entrar, estos iban saliendo de la ciudad. Vemos también a una mujer madre que va a enterrar a su joven hijo. ¿Cómo iría ella? Seguro. Y como lo muestra aquí Lucas, iba destrozada por el dolor y la tristeza de ver a su hijo muerto. Va esta mujer aquí, dice Lucas, y con ella una gran multitud en el cortejo fúnebre, llevando a enterrar a este joven fuera de la ciudad. Entonces vemos unos que van a entrar y otros que van a saliendo de la ciudad. Qué contraste en estos dos grupos. Un contraste tremendo. Dos multitudes, una rebosando de vida, de gozo y de esperanza, y otros rebosando o pasando por la tristeza, el dolor y la muerte y la desesperación. ¿Qué nos enseña aquí esta parte del pasaje, hermano? Que donde Jesús está presente, ahí hay vida, hay esperanza, hay gozo. Pero donde Jesús está ausente, hay dolor, hay tristeza y hay desesperanza. Y esa es la realidad en este mundo. Jesús quiere cambiar eso. Y Jesús ha cambiado esa realidad en muchos de nosotros. ¿Qué otra enseñanza podemos tomar de esta parte del pasaje? Es que aquí vemos también muy claramente las consecuencias del pecado, que es la muerte. La muerte, tanto física como espiritual. Y vemos las consecuencias también de estar con Cristo y creer en Él como nuestro Señor y Salvador, que es vida y gozo, que es esperanza para todos nosotros. Ahora la pregunta, ¿sería casualidad que se estuviera dando eso en este momento? Ese cruce de estos dos grupos de personas, definitivamente que no. Todo estaba bajo los planes de nuestro Señor. Nos sigue diciendo Lucas, y cuando el Señor la vio, cuando el Señor ve a esta mujer llorando la muerte de su hijo que va a enterrarlo, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Jesús muestra su compasión a la viuda
de Naín, ante dos grupos, como vimos, dos grupos de multitudes de personas. Y aquí vemos la compasión mostrada también en la reacción de Jesús. Hermanos, todos los funerales son tristes, son muy tristes, pero es difícil imaginarnos un funeral más triste que este que vemos en este texto. Es muy difícil. Es bien triste ese funeral. Es el funeral de un joven. Un hombre joven y además era el único hijo de su madre. El único hijo. Y por cierto, fuera poco, dice Lucas que ella era viuda. O sea que esta mujer no es la primera vez que está experimentando ese dolor. Ella ya había experimentado el dolor de ver a su esposo muerto. Y ahora está viendo a su hijo. Y déjenme decirle que también para las costumbres hebreas, esta era una prueba muy grande para esta mujer, porque tener en la sociedad judía una mujer que no tiene a un esposo, que no tiene a un hijo, que vele por ella, eso era algo degradante para una mujer. El hombre venía a ser como el, ¿qué decirles? El prestigio que esta mujer pudiera tener dentro de la sociedad. O sea que esta mujer lo había perdido todo. Lo había perdido todo, hermano. Una mujer sin esperanza. Cuando Jesús vio a la mujer, dice Lucas, llorando y en desesperación, dice Lucas que se compadeció de ella. En otras palabras, fue movido a misericordia. ¿Y qué quiere decir esto? Que Jesús tuvo sentimientos bien fuertes por lo que esta mujer estaba pasando en esos momentos. Él tuvo sentimientos que venían de muy dentro de él. La palabra aquí se compadeció. Esa palabra es la misma palabra que en el griego se utiliza para decir o para traducir la palabra entrañas, intestinos. Prácticamente Lucas nos está diciendo que se conmovió hasta sus entrañas. Fue algo muy fuerte para Jesús. Y aquí vemos cómo nuestro Señor entiende a la mujer. Sabe lo que está pasando esta mujer. ¿Y qué nos enseña también esto? Que de igual modo, Él sabe cada una de las circunstancias que usted esté pasando. Él conoce su nombre y Él conoce sus problemas, conoce sus inquietudes, conoce sus dolores, conoce sus soledades, sus tristezas por las que usted esté pasando hoy. Y Él no necesita ni que usted se lo mencione. Él lo sabe. Él es Dios. Él tiene compasión y misericordia para con los pecadores como nosotros. Mucha compasión y misericordia.
Jesús, sin que lo llamen, vemos aquí en el pasaje que nos menciona Lucas, sin que lo llamen, sin que clamen a Él, sin buscarle, Jesús se acerca a esta mujer, a esta madre, y le dice, no llores. Y si traducimos también literalmente esta palabra aquí, realmente en el griego está diciendo, deja de llorar. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasaría si alguno de nosotros va a un funeral y se encuentra con la persona que está dolida por la muerte de un pariente y uno viene y le dice, deje de llorar? ¿Cómo se siente o cómo se vería? Pesado eso. Pero saben que Jesús lo hace porque Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que viene para esta mujer. Pero nosotros, ¿qué le podemos ofrecer a alguien así? Nada más que la esperanza que Dios nos da, que es una esperanza verdadera, sí. Pero nosotros no tenemos el poder que Jesús tuvo de levantar a alguien de la muerte. Y Él sabía que lo iba a hacer. Por eso le dice, no sigas llorando. Ahora, un punto bien interesante también aquí en esto es que no había nada en esta mujer que mereciera que Jesús viniera y le resucitara a su hijo. Ella no buscó nada ni le pidió nada a Jesús. Es más, no vemos en esta mujer una fe que ella esté mostrando en el Señor Jesucristo como para que Jesús venga y busque hacer algo por esta mujer. No vemos nada de eso. Tampoco había ningún mérito en ese joven que estaba ahí muerto como para que Jesús lo resucitara. Fue Jesús quien se acercó a ellos. Fue Jesús que tomó la iniciativa. Fue Jesús que quiso hacer el milagro. Y aquí vemos que Jesús muestra su misericordia, su compasión por pura voluntad de Él. Nadie se lo pidió, Él se compadece de ella. Y de igual manera, hermanos, de igual manera Jesús actúa también con nosotros. De igual manera, ninguno de nosotros le hemos buscado. Como dice Pablo en Romanos 3, ¿verdad? Que no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ninguno. No lo merecemos. Pero en Romanos 9, versículo 16, el apóstol Pablo nos dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es Él el que toma la iniciativa. Es Él que tiene todo el mérito de lo que hoy nosotros seamos. Nosotros no tenemos ningún mérito en todo esto. Así que nadie lo merece. Nadie puede venir aquí y decir, no, yo he hecho tal obra, una obra tan grande, que eso sea suficiente como para merecer
la misericordia divina, ni algún esfuerzo que nosotros hayamos hecho. No, todo depende de la compasión y misericordia que Él quiera tener con nosotros. En Efesios 2:5 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No es por obras, es por gracia. Aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué podíamos haber decidido nosotros en una condición de muerte? Si un muerto no puede decidir nada. Él tuvo que tomar la iniciativa de venir y de levantarnos de esa condición de muerte. Pero el Señor Jesús no solamente muestra su compasión entonces a la viuda, sino que también Lucas nos habla del poder de Jesús sobre la muerte, que es lo que vamos a ver en los versículos 14 y 15. Y acercándose, dice, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Jesús tocó el féretro, que para un judío tocar algo relacionado con un muerto lo hacía inmundo, pero no fue así en el caso de Jesús. Este caso es como el caso cuando Él también limpió a aquel leproso, que lo sanó. Él lo tocó, Él se acercó a él y lo tocó y lo sanó. Era ley en el pueblo judío que nadie podía acercarse a un leproso. Podían estar a una determinada distancia, pero no podían rebasar esa distancia, porque si no eran inmundos. Pero Jesús se acercó a ese leproso, lo tocó y lo sanó. Él podía hacerlo y Él lo hizo. Ahora, Lucas nos dice que Él tocó el féretro, y cuando pensamos en un féretro, no creamos que se trata de un féretro como los que vemos hoy en día, ¿verdad? Se trataba tal vez de una camilla abierta sobre la cual colocaban el cadáver envuelto en sudarios. Podía ser también una canastilla, qué sé yo, pero no se trataba de esos féretros que vemos hoy en día, ¿verdad? Cuando Jesús se acercó, dice, las personas que llevaban al muerto se detuvieron, dice Lucas, y dijo, Jesús viene y dice, joven, a ti te digo, levántate. Y aquí Lucas nos empieza a narrar sobre el poder mostrado en su palabra al dar la orden. El Señor miró al muchacho y le habló como si estuviera vivo. Como si estuviera vivo. Y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Le da la orden a un muerto. Jesús hablando con un muerto. La Escritura dice que eso es exactamente lo que el Señor hace. Hablar con un muerto como si estuviera vivo. Por eso es que en Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 17, nos dice al final del versículo que Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Cristo realizó una serie de milagros de manera muy variada, pero aquí, hermanos, es muy significativa la forma en cómo Él realiza este milagro. Él utiliza su palabra. Su palabra lo llama
a la vida a este joven. Vemos, por ejemplo, el ejemplo en la hija de Jairo. Jesucristo le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Ven, usa su palabra y le dice, levántate. A Lázaro le dijo, Lázaro, ven fuera. Le da la orden a Lázaro, un hombre ya muerto, días de estar muerto, y lo levanta. Y a este joven le dijo, joven, a ti te digo, levántate. En los tres casos vemos cómo Jesús usa el gran poder, el poder de su palabra. El poder de su palabra. Y es que hay un gran poder en la palabra de Dios. Por su palabra Él hizo el universo y todo lo que hay en el universo. Si recuerdan el pasaje anterior de la semana pasada, el centurión, ¿qué es lo que le dice al Señor? Que diga la palabra y su siervo sanará. El centurión sabía de ese poder que había en la palabra del Señor Jesucristo. La Escritura nos muestra que la palabra de Dios tiene gran poder, hermano. Y no solamente poder sobre la muerte, tiene poder sobre todo, como nos dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva, dice, y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En Isaías 55, versículo 10 al 11, nos dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envié. De igual manera, entonces, vemos que la palabra de Dios nos habla a nosotros con poder. Si hoy estamos aquí, decimos que hemos renacido y tenemos ahora vida eterna y Jesucristo es nuestro Señor, es por el poder de la palabra de Dios. Ninguno de nosotros está aquí, hermanos, por el poder de la palabra de un hombre. No son nuestros argumentos, no es nuestra propia lógica, no es nuestra propia estrategia, nuestras artimañas como para venir y lograr convencer a alguien. Es el poder de la palabra que va a hacer que alguien abra sus ojos y pueda levantarse de esa condición de muerte espiritual en la que se encuentra. Por eso es que tenemos que llevar a la gente a leer las Escrituras. Cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio, hermanos, yo les animo, enfóquense en la palabra. Pónganle la palabra a la persona, que la lea. Ese es el poder de Dios para levantar a ese muerto espiritual. No somos nosotros, no son nuestras habilidades para hablarle a ese hombre o a esa mujer, a esa persona. Es la palabra de Dios. El poder de Jesús sobre la muerte también se vio por el poder mostrado en la respuesta del joven. Versículo 15, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar.
Aquí Lucas nos dice que el joven se incorpora y comienza a hablar, evidenciando que su vida ha sido plenamente restaurada. ¿Qué nos enseña también esta parte del pasaje? ¿Cuál es la evidencia que nosotros podemos mostrar si decimos que hemos renacido, que el Señor nos ha levantado de esa condición de muerte espiritual en que nos encontrábamos y ahora tenemos vida en Cristo? ¿Cuál es esa evidencia? Nos incorporamos y hablamos, pero hablamos las cosas espirituales, las cosas eternas. Nuestra manera de hablar es una manera diferente a la manera en que antes teníamos, cuando estábamos muertos espiritualmente. En una muerte espiritual hablamos cosas sin sentido, cosas que no tienen ningún valor eterno ante Dios. Pero cuando hemos nacido a la familia de Dios, nuestra manera de hablar cambia. Cómo tratamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestras esposas, o esposas cómo tratan también a sus esposos, porque ahora hay que también pensar que pueden haber esposas que pueden también, se amarran los pantalones. Y tiene que existir una transformación en la forma como nosotros nos comunicamos con los demás. Una forma tierna y amorosa, compasiva, como la que Jesús muestra a nosotros. ¿Cómo hablamos en nuestro vocabulario? Ya no hablamos conforme a cómo el mundo habla. Podemos estar en medio de aquel montón de impíos y escuchar todo aquel montón de palabras sucias y basura que tal vez pudieran estar hablando. Pero ahora nosotros no hablamos de esa manera. Eso es muestra de que nosotros ahora hemos renacido en Cristo. Y qué bonito la forma como termina el versículo 15. Y lo dio a su madre. Qué expresión tan tierna. Y lo dio a su madre. Lo restituyó a su madre. Esas lágrimas de tristeza en su madre se convierten en lágrimas de gozo. Y hermanos, lo mismo ha hecho Dios con nosotros. Cuando Él nos hace renacer, Él nos entrega en manos del Señor Jesucristo. Ahora nosotros le pertenecemos. Si no, lean Juan 10. Ahí nos habla de que Dios Padre nos ha entregado a Él. Ahora nosotros le pertenecemos a Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos, ni le pertenecemos a nadie más que a Él. Él es nuestro amo. Entonces es a Él al quien vamos a obedecer, no es a nuestro propio corazón o a nuestros propios sentimientos, es a la palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Y este evento que acontece aquí, que toda esta gente están viendo cómo Jesús tiene compasión sobre esta mujer viuda que pierde a su hijo, y ven cómo Jesús resucita a su hijo. Esto trae efectos poderosos en la multitud. Dice que y todos tuvieron miedo
y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Dice que tuvieron miedo y glorificaban a Dios. El primer efecto poderoso es ese. Tuvieron miedo y glorificaron a Dios. Hermanos, el primer efecto poderoso que se efectúa en nosotros es que empezamos a temer a la palabra de Dios. Tenemos temor de ofender a Dios en nuestros actos y en nuestras palabras. Y por ese temor buscamos hablar, pero hablar con sabiduría, conforme a su voluntad. Nos conducimos con sabiduría porque tememos ofender al nombre de nuestro Señor. Y también glorificaban a Dios. Temen y glorifican a Dios, claro. Cuando nosotros tememos a la palabra, cuando tememos a la voluntad de Dios, entonces vamos a buscar glorificarlo a Él, glorificar a Dios. Y así es como debe terminar toda obra divina que es verdadera. La gloria es para Dios, no es para nosotros. Si Dios nos ha dado dones, no es para que nosotros nos gloriemos con esos dones, es para la gloria de Dios. Los reflectores son para el Todopoderoso, nuestro Dios, no son para nosotros. Debemos de glorificarle con una vida santa y agradable a Dios, siendo luz a este mundo, como dice en Mateo 5, versículos 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Estas aseveraciones ellos las hacían acerca de Jesús, porque cuando ven que Jesús realiza ese milagro de la resurrección, ¿de quiénes creen ustedes que se estaban acordando? Se estaban acordando de Elías y Eliseo. Ellos se estaban acordando de que un profeta como Elías y Eliseo había levantado a un muerto. Y ellos vienen y ven a Jesús como un profeta como Elías y Eliseo. Pero lo que ellos no están viendo, hermanos, es que Él es más que Elías y Eliseo. Elías y Eliseo, ellos no resucitaron a las personas que ellos levantaron de la muerte. ¿Quién los resucitó? Dios Padre. Ellos tuvieron que clamarle al Señor. Ellos tuvieron que tirarse sobre el cuerpo de estas personas y clamarle al Señor y pedirle porque el Señor tuviera misericordia y devolviera el alma de estas personas. Pero el Señor Jesús, con solo una palabra, con solo una orden que Él le da al muerto, lo levanta y lo resucita. Muy diferente.
Jesús estaba levantando a estas personas. Los profetas Elías y Eliseo tuvieron que clamarle al Señor por un poder que no era el suyo, no era el de ellos, era del Dios Padre Todopoderoso. Y es el mismo poder que Jesús está mostrando ante los ojos de estas personas. Pero ellos no entendieron eso. Y Dios ha visitado a su pueblo, dicen. Ellos interpretaban la venida de un profeta como la visita de Dios a su pueblo. Y para finalizar, dice en el versículo 17, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Otro efecto poderoso que causó en estas personas fue el hecho de que difundieron la noticia. La palabra ahí que dice Lucas, y se extendió la fama, esa palabra fama es la palabra logos. Logos significa palabra, tratado. Entonces, lo que Lucas está diciendo es que se extendió la palabra de Jesús por todas las regiones, por toda Judea y por toda la región de alrededor. La fama de Jesús, su palabra, porque su palabra es poder y es lo que se extiende. No es nuestra palabra, es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y ese debe de ser también el efecto poderoso que debe de estar causando en nosotros también el hecho de que ahora somos hijos de Dios, que ahora hemos sido renacidos en Cristo. Debemos de difundir su palabra por todo el mundo. Oremos. Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu poder. Gracias por ser Señor compasivo, que mostraste tu compasión y mostraste tu poder sobre la muerte. Te agradecemos por todo lo que tú haces y has hecho en la vida de todos y cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.